Martes 29 de julio. Martes 29 de julio. Estamos en vivo y en directo de acá de Gorbea, la tierra generosa para el mundo. Nos damos gracias al Señor por estar un día más juntos, compartiendo, ¿cierto?, la palabra, compartiendo estos tiempos que podemos tener, ¿cierto?, para estudiar y tiempos que quizás invertimos en el reino, pero que traen una tremenda bendición a nuestras vidas, que quizás hoy día no dimensionamos, pero va a traer como un resultado tremendo, ¿cierto? Una tremenda bendición, nos va a hacer crecer y avanzar en todo lo que es el llamado que Dios ha hecho para nosotros, porque Dios nos llamó para grandes cosas. Nuestro presente no es todo, estamos en una escuela y el día de mañana Dios va a cumplir su propósito en nosotros y vamos a ver su gloria. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor para pedirle que nos bendiga. Siempre somos bendecidos y el hecho de vernos ya es una bendición. Y también el hecho de compartir y estudiar la Escritura juntos siempre es un privilegio y una bendición. Así que vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos bendiga y que este tiempo nos guíe y nos dirija a través de su Espíritu Santo. Amén, vamos a orar. Padre, te damos gracias por poder estar compartiendo este tiempo, Señor. Gracias por estar unidos con mi hermano, Señor. Gracias por poder estar y pasarse quizás fronteras, Señor, pasar distancia con mi hermano Andrés en Curanipe, con mi hermana Anita ahí en Chillán, Señor, y todo lo que estamos acá, los que se van a conectar quizás de Santiago, mi hermano Felipe, mi hermana Alicia en Temuco y todos los que quizás ven esto a través de YouTube, Señor, y en cualquier lugar, en Colina, Señor, en cualquier lugar que puedan escuchar, que pueda ser un tiempo de bendición también para ellos, Señor. Echamos todas nuestras cargas, nuestra ansiedad, nuestro conocimiento y lo que somos delante de ti. Te rogamos que tu misericordia se mueva en nuestras vidas. Queremos acercarnos a tu palabra, pero no queremos escuchar, Señor, información, sino que queremos recibir de ti poder, tu espíritu, este que vivifica, este que nos levanta, nos exhorta y que siempre está hablando en nuestras vidas, Señor. Bendícenos a través de tu palabra, te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir un tema bien importante, ¿cierto? Vamos a seguir, ¿cierto? Detenido con el libro de Juan hasta la próxima semana. Y lo más probable, el 15 de agosto yo vuelvo a clase y me cambiaron el horario. Tengo clase los martes y los jueves. Así que yo creo que de la semana del 15 de agosto en adelante vamos a cambiar a los días miércoles. Ahí vamos a hablar con el pastor para ver qué día lo podemos hacer, porque voy a tener clase los días martes y los días jueves ahora. Pero vamos a compartir, como decimos, un tema bien importante. La semana pasada seguimos con el libro de Juan detenido hasta la próxima semana. Y hoy día vamos a culminar quizá el mismo estudio que compartimos la semana pasada, pero hoy día vamos a ir con un tema diferente que va de la mano. Hoy día vamos a hablar del tema de la humildad. Vamos a hablar de la humildad. ¿Y cuán importante es la humildad? Vamos a igual, no es que seamos judíos ni queramos judaizarnos, ni seamos mesiánicos, en verdad. Somos pueblo de Dios, somos la iglesia, pero también queremos profundizarnos, ¿cierto? Jesús decía esto. Vean, oigan lo que ellos dicen. Cuando hablaba acerca de los rabinos decía, oigan lo que ellos dicen, oigan sus enseñanzas, oigan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, ¿cierto? Eso es lo que Jesús decía. Escuchen su enseñanza, escuchen lo que ellos hablan, lo que ellos enseñan, pero no actúen como ellos actúan, porque ellos viven solamente de la apariencia, ¿cierto? Viven de lo externo, una religiosidad que no era tal, ¿cierto? Pero sí, la enseñanza debemos observarla porque hay una riqueza tremenda. Vamos a hablar acerca de la humildad y vamos a hablar lo importante que la semana pasada compartimos del tema del secreto. Y cuando hablamos del secreto, hablamos de la intimidad, hablamos de la cercanía, hablamos de la relación íntima con Dios, pero también hablamos del secreto como un nivel espiritual, como un nivel de conocimiento, como un nivel de revelación mayor. Y para entrar a este nivel de revelación mayor, que se llama en el hebreo Sod, ¿cierto? Hay que tener primero algunos requisitos, no es llegar y entrar, ¿cierto?, a este nivel avanzado, como diríamos, de conocimiento, de revelación. Y el primer requisito es la humildad. Es imposible que podamos tener una revelación mayor, un conocimiento o un secreto de Dios, que Dios nos revele sus secretos, si no tenemos un corazón humilde. La semana pasada nos compartía, ¿cierto?, nuestra hermana, nuestra amiga de México, y nos hablaba de para qué queremos tener tanto conocimiento, ¿cierto? ¿Para qué queremos el conocimiento? ¿Qué queremos hacer con él? ¿Para qué queremos estudiar? ¿Para qué queremos saber más? ¿Para nuestro ego? ¿Para que la gente diga, oh, que predica bonito el hermano? ¿O cuánto sabe el hermano? ¿O que elocuente el hermano?
¿O en verdad queremos todo este conocimiento más para conocer más a Dios, para ser más humilde, para ser mejor persona, para ser mejor cristiano y para poder proyectar la imagen de Dios a los que tienen necesidad? Porque ese es el propósito. Hay muchos que hoy día predican por contienda, otros que predican por ganancia deshonesta, otros que se predican a sí mismos, pero en verdad que debemos aprender lo que es la humildad, y la humildad es algo muy profundo de lo que vamos a compartir hoy. Vamos a partir con una cita clave que está en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, versículo 29. Amén. ¿Lo leo? Dele, hermano Andrés. Dice en el nombre de Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. El versículo anterior dice: venid a mí todos los que están cargados y trabajados, ¿cierto? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil, dice, ¿cierto? Así dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así dice, ¿cierto? El versículo 28 y el 30. Pero aquí el versículo 29, que es lo que vamos a compartir y profundizar, Jesús habla acerca de llevar el yugo. Hemos compartido en otro estudio igual acerca de qué es lo que es llevar el yugo. Ya hemos hablado también de el ejemplo, ¿cierto?, del buey nuevo y el buey viejo, ¿cierto?, para poder ser enyugado y aprender a llevar el yugo y a poder arar la tierra. No era que uno pusiera a cualquier buey a arar, tenía que ser un buey que tenía, que ya tenía conocimiento de cómo se araba, ¿cierto? Ya sabía hacer el trabajo, como diríamos nosotros chilenos, sabía hacer la pega, ¿cierto? Y cuando queremos meter a un buey nuevo, ¿qué es lo que se hace? Se enyuga a un buey viejo, ¿cierto? Cuando queremos que un buey nuevo aprenda a llevar el yugo y a arar la tierra y no se arranque, ¿cierto? No se desvíe del arado, ¿qué es lo que se hace? Se enyuga a un buey viejo, ¿cierto? Cuando el buey nuevo quiere apartarse, salirse del camino, salirse del arado, ¿cierto? O ¿cómo se llama ahí pastor, ¿cómo se llama la filita? Se me olvidó la línea del surco. Del surco. Bien, pastor. ¿Cierto? Cuando el buey nuevo quiere salirse del surco, quiere desviarse del camino, ¿qué es lo que hace el buey viejo? Lo somete, ¿cierto? Lo somete, lo guía, lo pone en el camino, ¿cierto? Aunque el buey nuevo quiere apartarse del camino, salirse del surco, el buey viejo, como tiene más experiencia, más fuerza, más autoridad, viene y lo somete. Esto es lo que Jesús está hablando aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿cierto? Él es el buey viejo, nosotros somos los buey nuevos y tenemos que dejarnos enyugar por Él, para que Él nos guíe, para que Él nos enseñe cómo es que debemos andar, cómo debemos arar la tierra. La naturaleza nuestra se tiende a apartar del camino, nuestra naturaleza se tiende a salir del surco, a salir de lo recto, porque es parte de nuestra naturaleza rebelar y tantas cosas, ¿cierto? Pero cuando nos enyugamos a Él, aprendemos a andar como Él anduvo, ¿cierto? Eso es lo que habla de llevar mi yugo sobre vosotros. Y aquí hay algo poderoso, dice, y aprended de mí, ¿cierto? Está hablando, dice, y aprendan como soy yo, aprendan de mí. Y la palabra que usa dice, porque yo soy manso y humilde de corazón. Y ahí da después un resultado, ¿cierto? De tener mansedumbre y tener humildad. Dice, y tendréis y hallaréis descanso para vuestra alma. Y hallaréis descanso para vuestra alma, ¿cierto? Cuando hablamos de la palabra manso o la palabra humilde, en hebreo es anab. La palabra anab en hebreo habla de humilde, de manso, de modesto. Y esta palabra implica la idea de afligirse, de doblegarse, de someterse voluntariamente. Esta palabra describe a una persona que es modesta en espíritu, que no busca elevarse por sobre los demás, incluso si tiene autoridad y si tiene sabiduría. Habla de una persona que está dispuesta a doblegarse, a humillarse. También esta palabra anab, hay otra palabra que va asociada a esta palabra en hebreo, ¿cierto? Y es la palabra aní. Y también habla de humildad, pero también habla de, la palabra aní significa pobre, afligido
y oprimido. Esa palabra aní, pobre, afligido y oprimido, también habla de humildad. Es la palabra que usa Jesús cuando habla de las bienaventuranzas, que después la vamos a compartir más adelante. Entonces, aní habla de pobre, afligido, oprimido. Dice, aunque suele traducirse como pobre, este término tiene una dimensión espiritual. La humildad nacida del sufrimiento o la dependencia total de Dios. Es lo que aquí Jesús está enseñando. Aprender de mí, que soy manso, que estoy doblegando mi vida, que estoy poniendo mi vida, que estoy humillando mi vida, que estoy sacrificando mi vida, le estoy poniendo al servicio de Dios, que soy manso, que soy humilde, que quizás soy pobre en el sentido de soy afligido, soy oprimido por el enemigo, soy oprimido por las pruebas, por las situaciones extremas, pero voluntariamente someto mi vida a esto, teniendo autoridad, teniendo poder, siendo el Dios hecho hombre, dispuso su vida al humillarse y al hacerse humilde, ¿cierto? Cuando hablamos de humildad no estamos hablando de pobreza literal, sino ni tampoco de una apariencia de humildad en el sentido de que yo voy a ser una persona humilde, voy a proyectar una imagen de alguien que quizás no tiene o alguien que anda ahí cabizbajo. La palabra humilde no habla de eso. La palabra humilde habla de que todo lo que yo tengo y todo lo que yo soy lo reconozco que proviene de Dios. No es que yo me considere poca cosa o que yo soy el más vil de todo, eso no habla de humildad. La humildad es que aunque yo soy una persona que Dios ha bendecido, que Dios quizás ha ayudado, que Dios le ha permitido alcanzar cosas, todo lo que yo he alcanzado proviene de Dios. Eso es ser humilde, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Entonces, dice, esta es la humildad. Esta humildad no es necesariamente voluntaria, pero muchas veces lleva a una profunda dependencia y clamor a Dios. Hay un versículo que dice, este pobre clamó y Jehová le oyó y lo libró de todas sus aflicciones. Está en el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 6. Este pobre clamó, cuando habla de pobre, como decimos, no está hablando de alguien que quizás no tiene nada de recursos, aunque puede que sea la situación, pero está hablando de este humilde, este hombre que es humilde, este hombre que se humilló, este hombre que está, ¿cierto?, doblegando su corazón delante de Dios, clamó y Dios le oyó y lo libró de todas sus angustias. ¿Cómo? Salmos capítulo 34, versículo 6. Aní, pobre, Anab, humilde, manso, modesto. En el pensamiento hebreo, la palabra, la humildad, anabá, ¿cierto? No es pensar menos de uno mismo, lo que yo compartía, sino pensar menos en uno mismo. O sea, la humildad no es pensar menos de sí mismo, decir, no, yo no soy nada, o yo soy poca cosa, o no, yo soy un hermanito pequeño solamente. No es pensar menos de sí mismo, sino es pensar menos en sí mismo, menos pensar en mí, ¿cierto? Menos pensar en mí, sino que tener un corazón humilde, ¿cierto? No es pensar menos en uno mismo, sino pensar menos, o sea, no es pensar menos de sí mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es la virtud de alguien que se reconoce limitado, dependiente de Dios, ¿cierto? Es la virtud de alguien que se reconoce limitado, dependiente de Dios y no busca imponerse a otro. Dios te bendiga, papá. Estamos compartiendo el tema de la humildad. Estamos hablando de la humildad, ¿cierto? Lo que representa, lo que significa y la necesidad que tenemos de aprender a ser personas humildes. Como decíamos, y lo voy a volver a leer, dice en el pensamiento hebreo, la humildad, anavá, en hebreo, no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo. Es la virtud de alguien que se reconoce limitado, dependiente de Dios y no busca imponerse a otro. La semana pasada, como decimos, nosotros estudiamos acerca del secreto, de la revelación, ¿cierto? Del Sod, de lo que es tener una mayor búsqueda, de un mayor nivel espiritual, de un mayor nivel de conocimiento. Pero este nivel del Sod, del secreto, es uno de los niveles más altos dentro del judaísmo. El nivel más alto del judaísmo. Y para poder llegar a ese nivel hay que pasar muchos procesos. Y hay un proceso dentro de la enseñanza que tienen los judíos
hay un proceso que ellos pasan que es como la escuela básica y que es lo primero que todo judío aprende, y esto se llama Pirkei Avot. Pirkei Avot es la primera enseñanza que ellos tienen. Y esto es la ética de los padres. La primera enseñanza que ellos tienen, Pirkei Avot, es la ética de los padres y es la enseñanza que transmiten los padres hacia los hijos. En este proceso, en este nivel de enseñanza, Pirkei Avot, la ética de los padres, lo primero que se enseña, o uno de los fundamentos más principales que se enseñan, es acerca de la humildad. O sea, es imposible llegar al nivel soto, a un nivel quizás mayor dentro de todos los niveles que compartimos la semana pasada, ¿cierto? El nivel literal, el nivel interpretativo, el nivel que era que era el nivel exegético, que era aquel que podía aplicar la escritura de alguna forma, y el último nivel era soto. Antes de todas esas cosas, lo primero que un judío aprende es la ética de los padres. Y dentro de la ética de los padres, uno de los mayores fundamentos que ellos tienen es la humildad. Porque si uno no tiene humildad, no puede tener a Dios en su corazón. Eso es lo que enseña. Eso es lo que enseña esto. Miren lo que yo le voy a leer. Dice, el Pirkei Avot, la enseñanza, la ética de los padres, es un tratado dentro de la enseñanza judía que recoge enseñanzas éticas y espirituales de los sabios del período del Segundo Templo. Habla constantemente sobre la humildad como una virtud fundamental, ¿cierto? Habla de que la humildad es una de las virtudes fundamentales. Esto es lo que dice: sé muy humilde de espíritu, pues la esperanza del hombre es el gusano. Estos libros, ¿cierto?, del Pirkei Avot, es como si nosotros dijéramos es parte de la Biblia. Para nosotros es parte de una Biblia para ellos. También son libros, tienen capítulos, tienen versículos. Esta palabra, ¿cierto?, esta enseñanza está en este escrito. Dice, sé muy humilde de espíritu, pues la esperanza del hombre es el gusano. Eso es lo que enseñan estos principios judíos. Habla de que no es solamente suficiente ser humilde, sino que lo que le enseña es ser muy humilde, porque todo el hombre, o la única esperanza del hombre, es el gusano. Cuando yo lo leí, yo dije, pero ¿por qué habla de esto? ¿Por qué habla de que la esperanza del hombre es el gusano? Y el profundo y el significado, la interpretación de esto es que todo hombre muere, y el resultado de la muerte de nosotros va a ser que algún día nuestro cuerpo se va a llenar de gusanos. Eso es lo que enseña. Sé muy humilde, porque la esperanza del hombre es la tierra, el gusano. Entonces habla de la humildad. A ese punto dice, reconoce la fragilidad y la temporalidad de la vida. Lleva una actitud de no arrogancia. La humildad no se trata solo de un comportamiento exterior, sino de un trabajo interno, profundo en nuestro espíritu, ¿cierto? Habla de que la humildad es un trabajo interno, no es algo exterior. Por eso Jesús habla de eso y dice que algunos tenían apariencia de piedad, pero niegan la efectividad de ella, ¿cierto? Niegan la efectividad de eso. No es que proyectemos una actitud o una apariencia de humilde, sino que internamente podamos tener esa humildad para que el mundo vea al Señor en nosotros. Si no tenemos humildad, es imposible que podamos reflejar la imagen de aquel que nos enseñó todo y aquel que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, como leíamos en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 19, ¿cierto? 29. Otra cita que habla de este libro, el Pirkei Avot, o esta enseñanza, esta instrucción, dice, quien engrandece su nombre, pierde su nombre, ¿cierto? Quien engrandece su nombre, pierde su nombre. Dice, implica que el que busca su propia gloria termina siendo nada, pero el que se vacía y se hace humilde, como Moisés, es engrandecido por el cielo, ¿cierto? El que engrandece su nombre termina perdiendo su nombre, ¿cierto? Habla de que tenemos que tener una humildad. Y este término que usa aquí dice que el que se vacía y se hace humilde, como Moisés, será engrandecido en el cielo. Lo que hablan, y vamos a leer más adelante eso, lo que hablan, la enseñanza profunda que ellos tenían, que ellos transmiten hasta hoy, es que es imposible que alguien pueda estudiar la Escritura y la Escritura pueda entrar en ello si no hay una actitud humilde, si no hay humildad. Porque ¿qué es lo que hablan de la humildad? La humildad te lleva a vaciarte. La humildad lleva a tener una vasija vacía. La humildad te lleva a tener una vasija
vacía, ¿cierto? A vaciar tu vasija. Porque cuando tu vasija está llena, es imposible que pueda entrar la palabra de Dios, es imposible que Dios pueda habitar en nosotros si nuestra vasija está llena. Por eso nos llama a eso, a vaciar nuestra vasija, a vaciar nuestro interior, a vaciar nuestro ser. ¿Y a vaciarlo de qué? A vaciarlo de la arrogancia, del orgullo y de la vanagloria y de tantas cosas que quizás impiden y llenan nuestra vasija y que impiden que la palabra de Dios pueda morar en nosotros. Dice: Moisés fue el hombre más humilde en la tierra. Eso lo vemos en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Búsquelo ahí, Números 12, 3. Entonces, Tito, Números 12, 3, papá. y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahí nomás. ¿Qué dice? Dice: y aquel hombre, Moisés, ¿cierto? Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Cuando habla de manso, habla de Anab, ¿cierto? Habla de humilde. Y este varón Moisés era humilde, más que todos los hombres de la tierra. Miren lo que habla la escritura, de la humildad de Moisés. Y en este capítulo que leemos ahí, si usted lee el versículo 3, el versículo 2, mi papá lea el versículo 2. Lo que está hablando es que se había levantado una murmuración en contra de él. Leamos el versículo 2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y el 4, ¿cómo dice el 4, papá? Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Estaba hablando María y Aarón, María estaba hablando en contra de su hermano. ¿Acaso Dios no habla solamente por Moisés? ¿Acaso Dios no nos ha hablado a nosotros? ¿Por qué Dios solamente habla por él? ¿Por qué Dios no habla por otros? ¿Por qué Dios no puede hablarme a mí, que quizás tengo un espíritu de profetisa? ¿Por qué no puede hablarte a ti, que eres llamado quizás al sacerdocio? ¿Por qué solamente Dios nos va a hablar por Moisés? Pero al mismo tiempo nos da la palabra, nos da la respuesta. Dice, después de que ellas murmuraban y cuestionaban, ¿cierto?, de que por qué Dios solamente hablaba por Moisés, ahí el mismo versículo 3 nos da la respuesta. Dice que Moisés era un hombre muy manso y que era más manso o más humilde que todos los que había sobre la tierra. ¿Por qué la palabra habitaba en Moisés? ¿Por qué la palabra y la presencia de Dios habitaba con él? Porque era un hombre humilde. Y cuando hablamos, quizás nos podría parecer nada que la Biblia diga que Moisés era un hombre humilde. Pero si recordamos quién era Moisés, Moisés fue el hombre que Dios guió para que abriera el mar rojo. Moisés fue el hombre que quizás Dios usó para que llegaran las plagas. Moisés fue el libertador que rompió 400 años de esclavitud, ¿cierto?, de Israel. Moisés fue el hombre que entraba al tabernáculo y Dios iba a hablar con él cara a cara. Entonces, si decimos, y los judíos lo respetan así, ellos tienen al mayor profeta, ¿cierto?, que ellos reciben, el mayor de sus maestros que ellos tienen es Moisés. Y imagínense la capacidad que tenía él, o el llamado, o el potencial, o la tremenda autoridad que tenía por cómo Dios se movía en su vida, cómo Dios lo había usado, cómo Dios hablaba con él cara a cara, pero tenía un corazón más humilde que todo. Los rabinos decían que eso era como algo contraproducente, porque como un hombre que hablaba con Dios cara a cara, Dios habla de que también era un hombre más humilde que todos. Miren, leamos eso. Dice: esto indica no debilidad, sino una disposición de mansedumbre y autoanulación consciente, ¿cierto? Autoanulación, una humillación consciente delante de Dios. Los sabios se preguntan, ¿cómo puede ser esto si Moisés hablaba cara a cara con Dios? La respuesta de los sabios o de los rabinos era la grandeza de su humildad. La grandeza de su humildad era que no se atribuía nada a su propio mérito. Sabía que toda su sabiduría y su cercanía eran regalo de Dios, no logros personales. Entonces, ¿cuál era su grandeza? ¿Cuál era la grandeza de su humildad? Que él no se atribuía nada a sí mismo, que él no decía esto lo hice por mérito propio.
Él sabía que toda su sabiduría y toda la cercanía que él tenía con Dios eran regalos, no era algo que él mereciera. Y si aún así vemos más allá la vida de Moisés, vemos que por un enojo que él tuvo, golpeó la roca y eso lo excluyó de la tierra prometida. Entonces es tremendo y como la Biblia habla acerca de eso, de que él era un hombre que quizá se humilló, que era un hombre humilde y más humilde que todos los hombres de la tierra. Hay un salmo que está en el Salmo 37, el versículo 11. Salmo 37, versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Pero los mansos, ¿cierto? ¿Quiénes son los mansos? Los anab, ¿cierto? Los humildes, ¿cierto? Los humildes. Estos van a heredar la tierra y se recrearán, se alegrarán con la abundancia de paz. La palabra paz, cuando nosotros hemos hablado, siempre lo compartimos, yo siempre lo repito, la palabra paz no habla de estar tranquilo, no habla de calma. La palabra de paz habla de sanidad, de alegría, de gozo, de plenitud, habla de estar pleno, de estar completo. ¿Cierto? Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de la plenitud de su corazón. Estarán plenos. Hay otro salmo, el Salmo 10, versículo 17. Samuel. Salmo 10, versículo 17, perdón. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El deseo de los humildes, Él oye, ¿cierto? Él escucha el clamor de los que son humildes. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vasija, Él conoce nuestro interior. Y Él oye a los que son humildes. Oh Jehová, tú dispones su corazón y estás atento a su oído, ¿cierto? Él está atento, dice que haces atento tu oído, ¿cierto? Él escucha el clamor de aquellos que tienen un corazón humilde. Isaías capítulo 57, versículo 15. 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo encuentro tremendo este versículo porque habla de la grandeza de Dios, habla de la grandeza de su gracia, de lo que Dios es. Dice, porque así dijo el alto, ¿cierto? El alto, el sublime, el eterno, el que está en todo lugar, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Abacadosh, ¿cierto? El Padre Santo, el Santísimo. Los judíos no nombran su nombre, ¿cierto? No hablan su nombre, le llaman atributo, el santo bendito, el bendito sea, el Shaddai, Hashem, su nombre, ¿cierto? Habla de todas esas cosas para no mencionar su nombre porque es santo, ¿cierto? Y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y en la santidad. Entonces habla todo la primera parte, ¿cierto? La primera mitad de este versículo habla de la grandeza, el alto, el sublime, el que habita en la eternidad, el cuyo nombre es santo, el que habita en la altura, en la santidad. ¿Y qué dice? Y habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Habla de todas las cosas grandes, de la magnificencia de Dios, pero también habla de algo clave, que Él habita en el que está quebrantado, en el que tiene un corazón humilde, en el que tiene una vasija que quizás se ha roto, el que quizás se ha humillado delante del Señor y el que también tiene un corazón humilde, un corazón vacío, en el que ha sacado quizás todo lo que está dentro de él para recibir de Dios algo. Dios ahí es donde habita, en el corazón de aquel hombre, ¿cierto? Del humilde. Que habito, ¿cierto? Que habito con el quebrantado y humilde de espíritu,
para hacer vivir el espíritu de los humildes de Él y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es tremendo, es tremendo pensar esto, que el Dios de la creación, el Dios cuyas manos formaron todas las cosas y sustentan, ¿cierto?, la vida hasta hoy, el Dios que es eterno, que habita en la luz inaccesible de gloria, more en los corazones quebrantados, more en los corazones humildes, more en aquellos que quizás tienen un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón entristecido. Por eso la Biblia dice que un corazón contrito, un corazón humillado, no desprecia al Señor. ¿Y para qué? Para hacernos vivir, ¿cierto? Él quiere darnos vida. Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, ¿cierto? Me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón? Los humildes, los que han quebrantado, los que en el proceso de la prueba han quebrantado su corazón para dejar que Dios actúe, ¿cierto? A publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Los judíos toda la semana ellos tienen un estudio semanal, eso se llama parachá, ¿cierto? En esa parachá ellos estudian toda la semana una cosa, ellos en todo el mundo estudian lo mismo. Pero cuando ellos celebran el día, el Shabbat, ¿cierto? El día sábado, celebran sus reuniones, ellos enseñan la parachá, pero hay un momento donde se levanta un judío y alza la voz o viene y lee un versículo de los profetas y los comparte. Eso es lo que hizo Jesús cuando entró en la sinagoga. Jesús viene, entra en la sinagoga, pesca el rollo y dice que lo abrió y leyó este versículo. Dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me envió a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Leyó el versículo 2 y cuando terminó de leerlo dijo, esta palabra se cumple hoy. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Dios me ungió. Yo soy el Mesías, yo soy aquel que estaba profetizando Isaías. Esta palabra se cumple hoy. Dios me ungió, el Padre me ungió, el Padre que me envió me ungió para vendar a los humildes de corazón, para sanar a los quebrantados, para vendar a los humildes y para que trajera libertad a los que estaban esclavizados. Aquel que vive una vida de orgullo también es esclavo, aquel que vive una vida cierto vana, de vanidad, una vida de vanagloria, también es esclavo y necesita libertad. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través del Espíritu de Dios, a través de la presencia, de la unción de Dios en nuestras vidas. La unción, la presencia de Dios en nosotros nos enseña a ser humildes. No porque quizás sea más ungido, no porque quizás predique más bonito, no porque quizás hable mejor, se va a sentir más que otro. Al contrario, tiene que ser al contrario, al revés, ¿cierto? Si quizá alguien tiene más presencia en su vida, más ungido, más humilde debería ser. Ahí representaría la voluntad o la presencia de Dios en su vida. Hay un salmo, el Salmo 34, versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. En Jehová se gloriará nuestra alma, ¿cierto? En Jehová se gloria nuestra alma. No se alaba el sabio en su sabiduría, dice el libro de Jeremías. Ni el rico se alabe en su riqueza, ni el valente se alabe en su valentía. Más alábese en esto el que se ha de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová.
¿cierto? En esto debe gloriarse nuestra alma, en esto debe alegrarse, alabarse nuestro corazón, en conocer a Jehová, ¿cierto? En Jehová, en nuestro Dios, en eso debemos gloriarnos, en que tenemos un Dios grande, un Dios que puso su mirada en nosotros, un Dios que nos escogió, siendo quizá personas quebrantadas, nos escogió para habitar en nosotros, y lo oirán los mansos, ¿cierto? Los humildes, y se alegrarán. Hay otro versículo, el libro de Job, capítulo 22, versículo 29. Job capítulo 22, versículo 29. Sí. Dice en el nombre de Jesús: cuando fueren abatidos, dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde de ojos. Amén, ¿cierto? Esta estrofa del capítulo 22 habla de volver en amistad, ¿cierto? Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Eso es lo que habla esta estrofa del capítulo 22. Creo que habla del versículo 23 en adelante, ¿cierto? Dice eso, dice, vuelve ahora en amistad con Dios. Y empieza a hablar de muchas cosas, ¿cierto? Determinará una cosa y te será propicio, Dios te escuchará. Y habla de esto, cuando tú tienes esta comunión, esta cercanía con Dios, esa amistad, esa intimidad con Dios, tendrás la capacidad, dice que cuando alguno fuera abatido, tendremos la capacidad de decir enaltecimiento. Dice, dirás tú, enaltecimiento habrá y Dios salvará al humilde. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tú le dirás al caído, levántate, y este se levantará. Cuando estemos en esa cercanía con Dios, le diremos al que está quebrantado, Dios tiene el poder para sanarte. Al que está pasando al oprimido, le declararemos una palabra y Dios salvará al que está quebrantado. Dios salvará al humilde, ¿cierto? Al humilde de ojos. Aquí la palabra habla de ojos bajos, aquel que está cabizbajo, aquel que está afligido. Si tenemos esa cercanía, esa humildad, esa cercanía con Dios, tendremos la capacidad de declarar una palabra sobre el otro y que esta palabra se cumpla. Pero para eso tenemos que tener esa cercanía, esa comunión, esa intimidad con Dios. Como decíamos la semana pasada, estudiamos acerca del Sod, ¿cierto? Del secreto. Voy a leer un texto que está escrito aquí. Dice, la dimensión mística del judaísmo, el Sod, lo primero que necesitamos es humildad. La humildad tiene una conexión directa con la vasija espiritual. La enseñanza, el Zohar, la enseñanza judía, el santo bendito enseña que solo mora en un lugar que está vacío. Esto es lo que enseña el Zohar, el libro de ellos, ¿cierto? El libro de los judíos. ¿Qué es lo que enseña? Que el santo bendito solo mora en un lugar que está vacío. Solo cuando la persona se vacía de ego, Dios puede morar en ella. La humildad crea un espacio espiritual para que la luz del Creador se manifieste. Cuanto más humilde es el ser, más capacidad tiene de contener la luz divina en su corazón. El orgulloso es como un recipiente lleno de sí mismo, por lo tanto nada puede entrar en él. El humilde es como un vaso vacío, abierto a recibir desde lo alto. Entonces habla de que debemos tener esa capacidad de vaciarnos, de ser un vaso vacío, de ser humildes. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios pueda habitar en nosotros, para que su palabra pueda venir y bendecirnos. Hay una historia que ellos cuentan de un rabino que tenía 40 años, se llamaba el rabino Akiva. Y cuando él empezó a estudiar, tenía 40 años de edad y no sabía leer y no sabía escribir, no sabía leer. Pero a los 40 años él empezó a ir a la escuela rabínica, a escuchar, a aprender y dispuso su corazón para poder ser enseñado, para poder aprender la Torá. ¿Y sabe qué? Fue tanto la capacidad de este hombre que tenía, tanto el vacío que estaba él, tanto la humildad, que llegó a ser uno de los rabinos más reconocidos hasta el día de hoy. Rabino Akiva se llama. Y es un hombre muy reconocido dentro del judaísmo, a los 40 años. Entonces, ¿qué nos limita a nosotros hoy día a poder ser llenados por Dios? No hay nada que nos limite. Lo único que nos limita es un corazón quizás lleno, pero necesitamos vaciar nuestro corazón para que el Señor pueda habitar en nosotros y su palabra pueda hacernos crecer y su palabra pueda hablarnos constantemente. Jesús también enseñó de la humildad. Y él era el ejemplo mismo de la humildad. El versículo que iniciamos y el que empezamos a compartir hablaba de eso. Y vamos a leer ahora cómo Jesús, ¿cierto?, enseña
Y dentro del judaísmo también él hablaba acerca de esta humildad, de este nivel supremo de humildad, tanto en su carácter como en su acción. Leímos, ¿cierto? Mateo 11:29. Dice aquí, Jesús no se presenta como un líder autoritario, sino como un maestro interior que se identifica con la raíz de Moisés. La humildad usa la humildad como un canal que libera el alma. Esta es la actitud que alinea el conocimiento básico con el secreto, ¿cierto? Dice la enseñanza que la humildad es como un vínculo, como un vehículo para canalizar lo divino. Dios y lo divino se mueve, ¿cierto?, a través de una persona que es humilde. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Filipenses 2, del 6 al 9. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén, ¿cierto? El cual, ¿cierto? Hablando de Jesús, ¿cierto? Hablando del Mesías. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se vació de su deidad, se vació, ¿cierto?, de lo que él era, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, ¿cierto?, de siervo, de servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Haciéndose obediente, ¿por qué? Porque le dijo al Padre, si puedes que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue obediente hasta la muerte. Y no solo cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Qué es lo que decía, cierto? ¿Qué es lo que decía la Escritura? Decía que cualquiera que moría en un madero era maldito y se hizo maldito por nosotros, ¿cierto? Se hizo maldición por nosotros. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para a través de su sacrificio cargar nuestros pecados y hacernos merecedores del reino, hacernos hijos de Dios. Pero todo esto, ¿cierto?, no quedó ahí, sino que por lo cual, como dice el versículo 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en el cielo y aún debajo de la tierra. Entonces, el hecho de haber tenido esa actitud de siervo sufriente, de humildad extrema, de enseñarnos lo que era la humildad, también provocó que Dios lo exaltara y le diera un nombre que es por sobre todo nombre. Por eso la Escritura dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo, ¿cierto? Si nos humillamos, Dios nos exalta. ¿Y qué es lo que dice también? Dice que Él resiste al soberbio, resiste al altivo, ¿cierto? Él ama al humilde, pero resiste al altivo lo mira de lejos. Otro versículo. Dice que uno de los títulos que se le dan al Mesías, uno de los títulos que le dan a él, le dan al Mesías, le llaman el humilde, el Anani, ¿cierto? Que habla de humildad, del humilde. Uno de los títulos, ¿cierto? Uno de los nombres, ellos dicen que será el nombre del Mesías, Anani. Y claro, su nombre habla de humildad, lo que era, ¿cierto? Su identidad, su carácter. Zacarías capítulo 9, versículo 9. No me está funcionando. 9:9. Zacarías 9:9.
Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Alégrate, hija de Sión, da voz de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de Anna. ¿Cierto? Habla de que la hija de Jerusalén, ¿cierto? Hablando acerca del pueblo, ¿cierto? Hablando acerca de Israel y de Jerusalén puntualmente, acerca de Judá, ¿cierto? Está hablando de que su rey, su Mesías, ¿cierto? Vendrá justo y salvador, un hombre justo, ¿cierto? El Sadid, ¿cierto? El justo, Salvador, el Yeshua, eso habla la palabra Salvador, Yeshua, ¿cierto? Humilde. Y habla aquí, dice, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Anna. Vemos que esta palabra se cumple en la entrada triunfal, cuando Jesús entra, ¿cierto? Y manda a sus discípulos a buscar un pollino hijo de Anna. Y Jesús entra y todo Jerusalén empieza a alardear, ¿cierto? Y a levantar esas ramas de olivo, ¿cierto? Ramas de olivo era, ¿no? Esas ramas de olivo, creo que eran, ¿no, pastor? De palma. Ramas de palma, ¿cierto? Alardeaban, decían, y empiezan a citar esta escritura cuando ven a Jesús, ¿cierto? Entrando en Jerusalén. Y aquí estaba profetizado, ¿cierto? Que él iba a entrar sobre un pollino de asno. Y iba a venir humilde, justo, ¿cierto? El Redentor, tu rey, el Mesías. Y así fue como entró. Pero es tremendo esto y nosotros lo hemos compartido en otras ocasiones. Cuando el rey, en el tiempo de Jesús y en el Medio Oriente, cuando un rey venía en una actitud de paz, cuando el rey venía en una actitud humilde, una actitud de paz, entraba en la ciudad sentado sobre un pollino de asno. ¿Cierto? Esa era la actitud cuando el rey venía en una actitud de paz, en una actitud como de amistad, ¿cierto? En una actitud humilde. Pero cuando el rey venía sentado sobre un caballo blanco, ahí venía en una actitud de juicio, en una actitud de guerra. Vimos que la primera entrada en Jerusalén de nuestro Mesías, ¿cierto? Fue sentado sobre un pollino de asno, fue sentado, ¿cierto? Sobre un hijo, un pollino de asno. Pero ¿qué es lo que habla el libro de Apocalipsis? Dice que él vendrá, ¿cierto? Sentado sobre un caballo blanco y tendrá una espada aguda para herir con ella a las naciones, ¿cierto? Entonces habla de que la primera entrada, la primera venida de nuestro Mesías fue en una actitud humilde, en una actitud de paz. Vino a traer paz al mundo, liberación, vino a sanar, a restaurar. Pero su segunda venida será para juicio, para juzgar las naciones, para venir y a regir las naciones y a poder quizás traer juicio y traer paz, ¿cierto? Durante el gobierno que él establezca en la tierra. La primera venida fue como un siervo humilde sentado sobre un pollino de asno, pero la segunda venida será montado sobre un caballo blanco. Poderoso, igual eso habla acerca de la humildad de nuestro Mesías. En el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11, habla acerca de eso. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11. Mire, leámoslo. Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén, ¿cierto? Poderoso, poderoso. Y vi, he aquí, como decía pastora, léalo de nuevo por fin. Entonces Vi los cielos de vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vio aquí Juan, cierto? En la revelación del Apocalipsis vio como la segunda venida del Mesías era sobre un caballo blanco. Si su primera entrada fue humilde sobre un pollino hijo de Anna, la segunda será para herir con ella las naciones. Y el último versículo con el cual vamos a terminar el estudio de hoy está en el libro de Mateo, versículo 3
al versículo 5. Mateo, ¿cuánto? Mateo 5, versículo 3 al 5. Mateo capítulo 5, versículo del 3 al 5. En el nombre de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. La palabra bienaventurado se dice que es 7 veces feliz, ¿cierto? Bienaventurado, 7 veces feliz. Bienaventurados los que lloran, ¿cierto? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es lo que habla de los pobres en espíritu? Habla de la palabra que leíamos, aní, los hombres humildes. Eso es lo que está diciendo. Sean bienaventurados los hombres humildes de espíritu, los hombres humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando leemos este versículo, lo imaginamos que de nosotros va a ser el reino cuando estemos allá arriba en el cielo con el Señor, que tenemos una entrada con Él. Pero cuando habla del reino de los cielos, no está hablando de la vida futura, está hablando del reino de los cielos hoy aquí en la tierra. De que si tenemos un corazón humilde, si tenemos un corazón, un espíritu humilde, nuestro es el reino de los cielos y tiene que manifestarse en nosotros, tiene que manifestarse en donde andemos, nuestro trabajo, nuestra familia, donde estemos, el reino de Dios está en nosotros. Venga a tu reino, decía Jesús, el reino de Dios tiene que estar aquí en medio de nosotros. Él vino a establecer su reino. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. El Espíritu que está en nosotros tiene que consolarnos. El Espíritu que está en nosotros nos fortalecerá en el tiempo de la prueba. Y lo más poderoso dice, bienaventurados los mansos, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por herencia, porque ellos alcanzarán todas las cosas. Que Dios pueda poner un espíritu de humildad en nosotros, que podamos vaciarnos de tantas cosas que quizá hoy día llenan nuestro corazón, que podamos vaciar nuestro interior para que su palabra pueda habitar plenamente y Él pueda habitar en nosotros. Que podamos aprender, como dijo Jesús, ¿cierto? Aprender de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso. Hay promesas poderosas cuando tenemos un corazón humilde. Dios hablaba con Moisés cara a cara, Dios estaba con él, Dios escucha el clamor, Dios traerá alegría, Dios respaldará las palabras que soltemos, nos gozaremos, danzaremos en su presencia, podremos ver cómo el Señor entra a pelear por nosotros si tenemos un corazón humilde, un corazón sencillo. Si somos humildes, el reino estará a nuestra disposición, el reino estará a favor de nosotros y Dios estará en medio de toda situación que enfrentemos, ¿cierto? Este es el estudio de hoy, que podamos tener un corazón aní, un corazón anab, ¿cierto? Un corazón humilde, un corazón sencillo, que podamos, que no nos sintamos como poca cosa, ni no, yo soy un hermanito, no, sino que todo lo que hemos alcanzado, todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos podido ser ha sido por su gracia, por su misericordia, que lo reconozcamos en todo nuestro camino, que reconozcamos también que si Él nos ha dado algo solamente es por su gracia, un regalo, un don de Dios lo que nos ha entregado, y que también podamos tener un corazón humilde, que todo lo que hagamos sea para agradarle, para glorificarle, para su gloria, como decimos nosotros, ¿cierto? Que todo lo que hagamos sea para reflejar la imagen del Señor y que Él sea glorificado en todo lo que somos, lo que alcanzamos y lo que queremos ser. Que no engrandezcamos nuestro nombre para que nuestro nombre no sea anulado. Hay mucha gente que hoy día quizás quiere proyectar una imagen, tener un ministerio, para que digan, no sé, lo ven quizás hasta como una posición, pero el que quiera ser mayor, el mayor de todos, sea el que sirva a todo. Eso es lo que Jesús enseñó, que podamos tener un corazón humilde, un corazón sencillo, y que podamos aprender a ser guiados por Dios, que podamos tener esa actitud, la actitud que estuvo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Que también nosotros podamos despojarnos de todo, de nuestro orgullo, de la vanidad, de todas aquellas cosas que quizás nos llenan y nos sacian momentáneamente, para que al vaciarnos la presencia de Dios esté con nosotros y podamos hablar con Él cara a cara. No importa que hablen, no importa que critiquen, no importa lo que digan. Moisés era un hombre
cierto, manso, un hombre humilde, a pesar de que su misma hermana estaba hablando de él. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que este estudio pueda quedar arraigado en nuestro corazón. Solamente si somos humildes vendrá, cierto, la revelación, la plenitud y la poderosa palabra de Dios a habitar en nosotros. Vamos a abrir los micrófonos para que si hay alguien que quiera compartir algo, aportar algo, siempre es bueno escucharnos, siempre es bueno compartir, dar algo. Es señal de que quizás usted está atento y que quizás la palabra de Dios llega a nuestro corazón. Así que vamos a abrir ahí los micrófonos para que podamos compartir estos últimos minutos. Yo solo quiero hacer el alcance de que muchas veces nosotros, a pesar de que llevamos años dentro de una iglesia estudiando la Biblia, siempre hay cosas que uno va aprendiendo. Y con respecto a este tema de la humildad, claro, uno a veces piensa, como decía usted, de repente habla de la humildad, del pobre y todo, y uno dice, chuta, como que mira más abajo como que mira el nivel bajo, medio y mayor, y dice, ¿qué tipo de pobre? Bueno, ahora nos queda más que claro que la pobreza tiene que ver con la humildad, nada que ver con el estatus. Eso. Claro, habla de una... Por eso habla el último versículo que leíamos, habla de los pobres en espíritu, habla de una humildad, de tener un espíritu, porque también habla de una pobreza espiritual o de ser ricos espirituales, ¿cierto? Si yo quizás tengo un corazón altivo o me creo más de lo que soy, en verdad soy un pobre espiritual. Pero si tengo un corazón humilde, estoy rico, Dios habita en mí. Entonces habla eso, habla en términos espirituales, no solo en términos literales. Y claro, habla de pobre como humilde, como humilde. Bueno, para complementar un poco, cuando hablamos de pobre es una persona que tiene necesidad de algo. Y nosotros como cristianos tenemos necesidad de Dios. Entonces somos dependientes absolutos. Tenemos una pobreza en nuestra vida que esta es espiritual y esa pobreza la suple Dios. Pero también quiero agregar, porque me hizo retroceder en el tiempo, no que yo sea un campesino neto, pero me acuerdo que más de alguna vez enyugué los bueyes y ahí me traía a la memoria eso de enyugar un novillo nuevo. Es como cuando uno está joven, cree hacerlas todas. No, si lo mandan a misión, lo mandan a hacer y lo hacías todas, pero hay cosas que se aprenden. Yo tuve la oportunidad de criarme habiendo una iglesia con tantos jóvenes, pero yo me crié al lado de los viejitos. Siempre me acuerdo de un hermano que era mi compañero de banca en la iglesia, porque uno tenía, pues, el hermano Abraham ya tenía sus años. Y él era mi compañero y casi la mayoría de los cabros míos eran viejitos. Así que, pero volviendo al tema, más de alguna vez me tocó dirigir los bueyes. Y claro, cuando eran dos bueyes parejos, tiraban parejos, pero poníamos un novillo. El novillo a veces quería irse para el lado, pero el buey viejo le pegaba un solo agachazo con la cabeza y el novillo tenía que quedarse ahí. Entonces, qué buen ejemplo nos pone ahí, aprender humildad con la gente que realmente... Pablo hace mención de él con la gente de conocimiento, se trataba a la altura de los que tenían conocimiento, pero con la gente sencilla él hablaba el vocabulario y no se olvide que en algún momento se tiraron su round hablando así más chileno con el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Y ahí tuvo que trabajar la humildad. Entonces de repente la Biblia no habla tan claro, por eso cuando dice la Biblia
en algunas situaciones poner a gente, no ponga a un neófito o a un hombre nuevo, porque de repente es como el novillo, se le va el humo a la cabeza y cree que él lo puede hacer, pero ahí está el güey viejo para hacerlo volver al camino. Así que son cosas muy, muy importantes de la naturaleza, del diario que de nosotros, pero muy bueno el tema de la humildad, que hoy día hace tanta falta, tenemos tantos ministerios, y lo último, sí, con esto, yo aquí en Gorbea, en reuniones, y como decía Sergio, de repente Jeremías parece que no te alabes a tú mismo, entonces creemos que la humildad es decir, y escuchaba un comentario cuando le pidieron la oportunidad a una persona que se expresara, no, es que yo soy un siervo humilde, yo aquí, yo acá. Eso no está hablando de humildad, está en algún momento declarando su soberbia, diciendo yo soy grande, yo no necesito. Entonces, hoy día hace falta, como dice usted, usa un término muy especial, vaciarnos de soberbia, de orgullo, del yo, para ser el hombre que Dios quiere. Amén, pastor. Amén. Poderoso igual lo que usted compartía. El apóstol Pablo decía, yo soy fariseo de fariseos, criado, ¿cierto?, a los pies de Gamaliel. Gamaliel era sobrino de uno de los mayores maestros, Gilel, ¿cierto?, de la escuela de Gilel, una escuela rabínica de la tribu de Benjamín. Estudió, fariseo, uno que quizás se llevaba cualquiera en todo lo que era judaísmo, religiosidad, todo lo que era conocimiento. Pero él decía algo clave, decía, todo esto lo considero basura, por a causa de alcanzar a Cristo. Todo esto lo considero basura. Entonces eso habla de eso, de vaciarse, de la humildad. Debemos aprender acerca de ello. Y hoy día que nosotros estamos a años luz de ello, que en realidad no llegamos ni a los talones, ¿cierto? ¿De qué podemos jactarnos? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Hermano José, comparta algo ahí. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Yo. ¿Qué quiere compartir usted más? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por... Venga, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por el estudio de hoy, ¿cierto? Por lo que hemos podido compartir, lo que hemos podido alcanzar, lo que hemos podido ver, lo que hemos podido estudiar, y que siempre creyendo de que la palabra produce algo en nosotros, que su palabra pueda producir un fruto abundante, ¿cierto? Que la palabra pueda producir un fruto, ¿cierto? Y que nos pueda hacer avanzar para seguir alcanzando tanto como el rabino Akiva, como el rab Akiva, ¿cierto? A los 40 años. Aún hay mucho que podemos dar, hay mucho que podemos entregar. Así que le voy a pedir a la pastora que ore, ¿cierto? Y nos envíen bendición. Vamos a pedir igual que ore por la hermana Anita, que estaba orando, que ella igual estaba bien complicadita de salud, ¿cierto? Así que vamos a orar y vamos a dar gracias por el estudio de hoy. Amén. Bendito Dios de la gloria, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Dios mío, por que hemos podido, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, de la gloria, y vaciarnos de nuestra autosuficiencia, Señor, y declararnos delante de ti que somos, Señor, necesitados de ti, dependientes de ti cada día, Señor, en todas las situaciones y en todas las circunstancias. Te damos gracias, Dios mío, porque en ti encontramos esa riqueza que tanto necesitamos, Señor. Te alabamos, Dios mío, por todo tu amor, Señor, y te damos gracias también porque tú has usado a nuestro hermano, Señor, para que nos comparta de la palabra, nos enseñe, Dios mío, en aquellas áreas que tanto necesitamos, Señor. Oramos, Señor, también en esta tarde por la hermana Anita, Dios mío, para que tú obres en su vida, Dios mío, de la gloria, para que tú provoques, Señor, esa sanidad, ese levantamiento que ella necesita, Señor.
Dios Señor mío, Jesús. oramos, Dios mío, y nos ponemos de acuerdo, Señor. Jesús. Y pedimos, Señor, que en tu grande amor y misericordia, tú también escuches nuestra oración y escuches, Señor, el clamor de nuestra hermana Anita y puedas confortarla en este tiempo, Señor. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de cada día de conocer más de ti, de conocer más de tu palabra, Jesús, Señor. Jesús, Jesús. Y oramos también en esta tarde por el hermano, nuestro hermano Hernán, Amén. don Ariel, Señor. Amén. Dios mío, tú sabes dónde está allí, Señor, en el hospital de Padre Las Casas, Señor, entubado, Dios mío, conectado a esas máquinas. Más, Dios mío, de la gloria, para ti no hay nada difícil ni Amén, imposible. Señor. Tu Espíritu Santo, Dios mío, en esta tarde, Dios mío, ahí, Señor, en ese hospital, pueda convencerlo, Señor, de que necesita, Señor, un Salvador. Gracias, Dios mío, por tu amor. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos, Dios mío, en quién hemos confiado, quién es nuestra esperanza. Te damos gracias, Dios mío, por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás, Señor. Gracias, Dios mío, despídenos, Señor, en bendición de este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Dios les bendiga mucho. Chao, papá. Dios te bendiga mucho. Chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao. Chao, Maito Andrés. Dios los bendiga. Chao, mamita. Chao, 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 chao. Chao. Chao, Chao. Maito. Chao, chao, chao. Chao. Bendiciones. Chao, chao. Chao, pastor. Chao, Maito Andrés. Bendiciones. Chao, Que chao, tengan Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Dios les guarde, hermanito Sergio, los pastores. Chao, chao, chao. Dios los bendiga mucho. bendiciones. Bendiciones.